yo soy Aldo Campo, para los que no me conocen, soy el director del CELEI y el día de hoy me toca a mí compartir con ustedes la sesión número 2 que está programada. La próxima sesión le toca a la profesora Carol, ella va a aterrizar muchas de las cosas que dijo Liliana, que voy a decir yo, a la construcción didáctica y luego la sesión 4 continúa Lili y luego cierro yo. Bueno, voy a compartir mi pantalla y comenzamos. Ya tenemos harto de lo que conversar. Entonces la idea es que podamos hacer una pequeña lluvia de ideas, de 5 ideas, con todas aquellas cosas con las que ustedes vinculan la idea de inclusión, de educación inclusiva. ¿Les parece? Y luego las comentamos antes de arrancar. No sé si pueda comenzar yo o tenemos que escribir. Si quieren hacerlo vía micrófono sería mucho mejor, pero el que Sí. quiera escribirlo las puede escribir, pero adelante Leslie, vamos. Bueno, en realidad dentro de mi área laboral, lo que yo más dificultad tengo en lo que es educación inclusiva es que cuando les menciono a los papis que es una educación inclusiva, ellos consideran que es una educación especial, que es solo dirigida para estudiantes que presentan algún parálisis cerebral, algún diagnóstico en específico, pero no comprenden que es una educación para todos, que se engloba a todos. Creo que esa es una de las principales razones y con la cual tengo que luchar todo el tiempo para que los papis me comprendan el abordaje que se realiza dentro del aula. Muy bien, Mireia, muy bien, excelente. ¿Alguien más? A ver, por acá, por mientras Talía nos decía equidad, justicia, derecho a la educación, Mireia decía diversificación de la enseñanza, diseño universal de aprendizaje, accesibilidad cognitiva, abordaje de la diversidad humana. Perfecto. Los demás, ¿qué podrían aportar? Muchísimas gracias a quienes ya han hecho. Perdón, por acá Yalit dice que es un derecho para todos los niños y que implica que todos aprendan juntos. Andrés dice diversidad, interculturalidad, pedagogías críticas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer su aporte? Aldo, A ti, adelante. creo yo que un poco pues asociado a obviamente diversificación y también el tema de multiculturalidad. Muy bien, Patti, muy bien. Por acá Elizabeth nos dice educación para todos, a la misma escuela. Bien. ¿Alguien más quiere dejar su aporte antes de comenzar? Por acá, José Miguel. Adelante, José Miguel. Sí, no entendí bien la consigna, pero son conceptos con los cuales yo asocio como dificultades que yo observo en esta idea. Y se me ocurre asociar como unas dificultades en el lenguaje, como que no nos apropiamos en profundidad de lo que significan las palabras que usamos cuando hablamos de educación inclusiva y seguimos como haciendo lo mismo habitualmente y que de alguna manera ciertas prácticas que se han convertido como posibilidades de inclusión finalmente terminan siendo también prácticas excluyentes dentro del mismo, por ejemplo, dentro de una misma escuela. Están los niños en la escuela, pero dentro de la escuela siguen existiendo experiencias de exclusión, al menos con lo que pasa acá en Chile en términos de la implementación de las políticas de inclusión en las escuelas. Muy
bien, muy bien. Lo que había que hacer era eso, pues en el fondo, seleccionar una lluvia de ideas, que la lluvia de ideas pueden ser ideas, conceptos, párrafos, oraciones, pero en el fondo tiene que ver con eso. Muy bien con lo que tú comentas. Y Mireia colocaba por acá comprensión y práctica de la convivencia bien tratante y positiva en entornos altamente diversos. Ya. Muchísimas gracias a todos y todas por su aporte. Yo quisiera, no sé si ustedes tienen un apunte, una hoja, si están tomando nota, pero me gustaría que en ese apunte que tengan, poder anotar lo que yo voy a decir que no está en la presentación, ¿ya? Y que de alguna manera está en un libro que yo les voy a compartir, les vamos a compartir a su correo, que es La Escuela Extraordinaria de Roger Slee, un teórico británico que a mí en lo personal me encanta, y que ha estado en el CELEI en varias ocasiones en nuestras actividades. Bueno, lo primero que quisiera decir y dejar muy en claro es que la educación inclusiva no es educación especial. Entonces eso es lo primero que quiero dejar sumamente claro, y aunque parezca de perogrullo, es el error más evidente que tenemos en las prácticas educativas, en las comunidades de aprendizaje, en las universidades y en las políticas públicas para hablar de educación inclusiva. Ya esa es como la primera idea que me gustaría a mí dejar muy en claro. Y la segunda idea, queridos compañeros, queridos chiquillos, como decimos acá en Chile, es que la educación inclusiva nos viene a dar insumos, herramientas para pensar, imaginar los futuros de la educación. Entonces, la educación inclusiva tiene que ver con un acto imaginativo, ¿ya? Para pensar los futuros de la educación. Ya esa es como la segunda idea concreta que yo quiero que ustedes puedan tener muy clarito. Otra idea, la tercera idea, sería decir que no existe una teoría de la educación inclusiva que nos diga a ciencia cierta qué es la educación inclusiva, y eso en el fondo lo que dificulta es la comprensión de su identidad científica, sobre lo que yo llamo su singularidad epistemológica, ¿ya? Y como cuarta idea, me gustaría dejar muy en claro es que uno de los propósitos más importantes de la educación inclusiva no tiene que ver con aumentar exclusivamente el número de niños matriculados en la escuela, porque por ley los niños tienen que estar en la escuela, tienen el derecho, sino que tiene que dar o emitir, mejor dicho, un dictamen acerca de la exclusión educativa, es decir, cómo entender el funcionamiento orgánico interno de la propia exclusión educativa, es decir, cómo se produce, cómo va circulando por las estructuras del mundo. Y como última idea, como penúltima idea, perdón, de arranque, me gustaría que pudiéramos anotar que la educación inclusiva no tiene un punto de partida claro, pero sí un conjunto de influencias complejas, ¿ya? Eh, Hoy día yo nunca me he dedicado a investigar la inclusión desde el lado facilista de las leyes, porque eso no nos interesa desde el CELEI, nos interesan las cuestiones profundas ligadas a esto, y como último punto, que sería el punto 5, ¿no es cierto? O 6. Leslie, no te alcanzo a ver de ahí la manito. 5, perdón, 5, estaba súper. acabando de escribir. Súper, ya. Gracias, Leslie. Y como punto 6, o 5, ¿no? 5, vamos a decir que la educación inclusiva tiene 4 problemas fundamentales, ¿ya? Cuatro problemas fundamentales. Eh, un problema eminentemente ontológico, un problema epistemológico, un problema metodológico y un problema morfológico, ¿ya? Y el último problema está ligado a los conceptos que ocupamos para entender la educación inclusiva, que un poco va en la lógica de lo que José Miguel nos planteaba, ¿ya? Bueno, hasta aquí comenzamos. La sesión que yo tengo a cargo el día de hoy se llama Otras teorías, otras teorías para estudiar la educación inclusiva, y la pregunta entonces por sus enredos genealógicos. Lo que me interesa que hoy día trabajemos
es en esto de otros entendimientos, otras explicaciones que nos permiten responder a estos 4 problemas fundamentales, pero sobre todo completar la respuesta a la pregunta que Leslie decía, si la educación inclusiva no es necesariamente una forma de la educación especial, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en todos esos argumentos que nos permiten ir conectando. Y para entender eso, la imagen que está puesta ahí, que es de la artista visual colombiana Doris Salcedo, nos permite entender que la educación inclusiva va a circular por muchos lugares, ¿ya? Va a peregrinar por muchos lugares, ¿ya? Y eso nos va a decir entonces que la educación inclusiva no tiene un origen exclusivo en la educación especial, o su génesis no está en la educación especial, sino que tiene múltiples raíces, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces comenzamos. Bueno, lo primero es que intentaremos, para efectos de esta presentación, entender la educación inclusiva por fuera y más allá de toda la herencia que ha sido proporcionada por la educación especial. Y quiero dejar muy en claro, para efectos de esta presentación, de que nosotros no buscamos criticar la educación especial, ¿ya? Como mucha gente cree que en aras del discurso de la inclusión habría que eliminarla, nosotros estamos convencidos que no, pero sí entendemos que son 2 cosas completamente diferentes que poseen una naturaleza diferente. Entonces, para efectos de esta presentación, intentaremos entender la educación inclusiva y su relación con la otredad, más allá del adjetivo que impone la educación especial o la forma adjetival de lo especial. En ese sentido, entonces, como para ir abriendo, eso lo vamos a, durante la presentación lo vas a ir respondiendo Mireia, ¿ya? Lo que entonces podríamos decir es que la inclusión, vamos aquí a hacer una primera distinción, la inclusión entonces va a ser entendida como un fenómeno de orden político, cultural, relacional, pero ante todas las cosas como un fenómeno estructural, ¿ya? Y aquí nos remite entonces a comprender esto desde el funcionamiento de la estructura social, ¿ya? Es decir, que cuando nos problematizamos por los problemas de la desigualdad, de la opresión, de la segregación, de grupos que son arrastrados hacia los márgenes de la sociedad, no estamos enfrentando un problema exclusivamente pedagógico, sino que nos estamos trasladando a un fenómeno de naturaleza complejamente, eminentemente estructural. Y cuando decimos estructural, estamos situando ese problema en las relaciones que producen las estructuras sociales, o que en otra parte, o que desde la filosofía política se llaman las reglas de funcionamiento institucional de la sociedad. Aquellas reglas que crean, por ejemplo, la estructura cultural, política, social. Y esas mismas reglas son las que definen parte de los contornos del sistema educativo, parte de las actuaciones del sistema educativo. Si en la sociedad tenemos segregación, a per se, parte de ese sistema educativo va a ir teniendo esas regulaciones, esas características. Hay un micrófono abierto, parece que es de la Pati. Mireia, las preguntas que tú pusiste ahí en el chat, hacia el término de la presentación yo voy a ir dejando un espacio de preguntas para que ahí lo veamos, ¿te parece? Súper. Entonces, para cerrar esta lámina, la inclusión como fenómeno va a ser entendida entonces como un fenómeno, un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional. Y aquí hay una cosa importante que va a actuar como una bisagra, ¿no? Un fenómeno que es estructural, pero a su vez es relacional, que nos invita justamente a plantear formas de coexistir y de relacionarnos, de convivir, formas que hoy día no hemos sido capaces de codificar, ¿ya? Y eso la define entonces como un nodo histórico, contingente, estructural y heterogéneo. ¿Por qué histórico? Porque va a definir los dilemas de una época, ¿ya? En torno a la justicia, la participación, la ciudadanía, pero también va a ser contingente, eminentemente político, tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, ¿sí? Y estructural por lo que yo ya explicaba, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento del diseño social y estructural de la sociedad. Y es heterogéneo porque en ella se amalgaman múltiples grupos que no están dados exclusivamente por la discapacidad,
sino que ontológicamente, existencialmente, la educación inclusiva no es reducir su función a las personas en situación de discapacidad, como el error habitual que a veces tienen las políticas educativas, sino que es justamente un fenómeno de protección, si así ustedes lo quieren, o de un fenómeno transversal a todas las identidades, a todos los grupos sociales y culturales que están presentes en la sociedad. Y advertir una cosa que un error persistente en las conferencias y en los seminarios, es que muchas veces se cree que la educación inclusiva es solamente abrir puertas de la escuela y dejar que los estudiantes ingresen. Ese error de pensar que los estudiantes, que hay grupos que se desplazan de los márgenes al centro de la escuela, es un error, porque en el fondo las desigualdades no funcionan en el centro y en el margen. Eso es ampliamente demostrado desde la sociología británica, especialmente con todos los desplazados de origen indio que llegaron a esa universidad a estudiar, y ellos dicen que las desigualdades se producen de forma transrelacional, es decir, se producen de alguna manera como en múltiples capas, afectando a distintos grupos. Por lo tanto, esa idea de pensar que la inclusión es ciertos grupos que están en los márgenes y que se desplazan al centro, viene a ser, como dice Aptar Bra, una ficción eurocéntrica, ¿no? Que no tiene que ver exclusivamente con el margen ni con el centro. ¿Y por qué? Porque ya Peter McLaren, como acá Andrés decía de pedagogía crítica, Peter McLaren él decía muy claramente, el error del neoliberalismo en cuanto a la inclusión es pensar, es decir, que hay que incluir a todos a lo mismo que excluye, y eso es lo que él denomina los llamados vacíos de la diversidad, atraer a mucha gente al centro de la sociedad, pero sin realmente atender a sus necesidades y a sus expectativas sociales. Esto nos va entonces a llevar a entender que la inclusión y la educación inclusiva, ¿ya?, no es un sinónimo de una práctica filantrópica, ni mucho menos una práctica idealista, ni una práctica evangélica, evangelizadora, como se ha pensado desde las Naciones Unidas o desde muchos de los argumentos producidos por el norte, sino que es una tarea mucho más compleja, de naturaleza eminentemente política, relacional, estructural, y que no entiende a la diversidad como índice de asimilación. Esa concepción en la donde la diversidad queda asociada a un índice de asimilación es la que entiende que las diferencias tienen atributos negativos y por lo tanto yo tengo que incluir a esos supuestos sujetos raros a la escuela, como lo decía la Lili en la semana pasada. Esa concepción de la diversidad como índice de asimilación lo que nos hace ver entonces es entender que las diferencias solapadas con una identidad negativa generan prácticas de diferenciación, ¿no? Y eso en el fondo lo que quiero hacer ver es que la inclusión que más conocemos trabaja a partir de esos énfasis donde las diferencias están asociadas a un atributo negativo del ser, ¿no? Y es lo que desde la filosofía política se llaman problemas ontológicos de los grupos sociales. Es decir, donde mi diferencia, mi ser indígena, mi ser discapacitado, mi ser lesbiana, va a tener una atribución negativa y por lo tanto se van a generar prácticas de diferenciación social. Y eso se va a establecer en la educación a través de políticas de cuoteo, ¿ya? De cuoteo o de selecciones específicas. Y eso es lo que lleva siempre a una práctica de asimilar personas, pero no cambiar el funcionamiento, la gramática escolar. Bueno, entonces, llegado a esta lámina, ya podríamos ir introduciéndonos en lo que yo quiero plantear, es que la inclusión debe concebirse entonces y conceptualizarse como un poderoso proyecto político, y aquí digo político no es si es socialista o de derecha, sino como un acto político, algo que interpela los problemas del mundo y de la sociedad, como lo diría Chantal Mouffe, algo que está preocupado por ofrecer un examen sobre las identidades, la diferencia, el privilegio, la desventaja y la opresión. Nunca es una práctica especializada para niños especiales, como se tiende a creer, sino que es más bien un mecanismo de transformación de todo el funcionamiento de la pedagogía y en particular del sistema educativo y de las estructuras que en él participan, ¿ya? En esta mirada, entonces, nosotros podríamos hacer una advertencia y decir que la educación inclusiva que más conocemos, que más escuchamos, hoy día
se convierte en un eslogan, ¿no? En un caballito de batalla a nivel político, y por eso siempre me gusta decir que la educación inclusiva no es un eslogan, ni es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché, sino que es mucho más compleja que de lo que lo estamos pensando. ¿Ya? Digo esto porque al día de hoy es frecuente encontrar mucho discurso que en el fondo contrapone marcos de valores. Por un lado habla a favor de las diferencias, pero por otro lado contrapone argumentos que van en contra de ese funcionamiento de las diferencias. ¿Ya? Y decir además que la educación inclusiva no se reduce ni a la diversidad ni a las diferencias, porque son la misma cosa, sino que el centro ontológico, la pregunta por el ser humano en la educación inclusiva tiene que ver con la singularidad. Y digo esto por dos cosas, porque ya Roger Slee, y yo comparto ese argumento, él decía, la educación inclusiva nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales son parte del lenguaje de la ingeniería de la educación especial. Si nosotros nos preguntamos entonces cuál es el lenguaje de la inclusión, es el lenguaje de las múltiples singularidades o los múltiples modos del humano, o las múltiples formas de poder existir. ¿Ya? Y en ese sentido, como vamos a ver a continuación, implica un cambio en la forma de entender al ser humano, al hombre, a la existencia, a la raza. Bueno, para ir cerrando esta introducción, me gustaría compartir con ustedes 3 puntos de partida o 3 argumentos que para mí son importantes. Primero, decir que la educación especial es una forma de inclusión, ¿ya? Mientras que la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo en particular. Es una interpelación a entender cómo se constituyen los engranajes de las estructuras sociales y culturales. Por otro lado, cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación del mundo y por eso, de alguna manera, siempre estamos en esa dualidad, en esos límites que se irritan permanentemente. La inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, más bien trata de hacer frente y emitir un dictamen acerca de la exclusión. Es decir, entender cómo se produce. No es decir existe 80% de personas en riesgo, sino cómo esto se produce y va afectando, atravesando la vida de distintos grupos. Y como último argumento, decir que no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva. Y esto es muy común encontrarlo en distintos seminarios, en eventos donde académicos, investigadores que han dedicado su vida a esto, cuando tú le preguntas qué es la educación inclusiva, nadie sabe referirse a ella o explicarla a ciencia cierta. Y esto nos demuestra que hay un problema en su identidad científica, en la comprensión de su índice de singularidad, que sería la propia identidad que el campo tiene, su propia naturaleza. ¿Ya? Y como argumento 4 yo agregaría que la educación inclusiva no es homóloga, no es un homólogo de la educación especial. ¿Sí? Si bien tienen campos de relación, puntos de intersección, no es un primo hermano ni un ascendiente directo. La genealogía de la educación inclusiva no nace o no se encuentra con exclusividad en la educación especial. Se va a encontrar en muchos otros lugares que hoy día vamos a conversar. ¿Ya? Y luego, entonces, si estamos en este orden de tensión, me gustaría que nos pudiéramos hacer una pregunta. Y esa pregunta es, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué es? ¿No? Y aquí, para responder esa pregunta, es todo lo que vamos a revisar en esta sesión número 2. Lo primero es decir que si la educación inclusiva no es educación especial, entonces podría ser concebida como, en términos políticos, como una lucha contra el fracaso y la exclusión. Pero en términos de acción intelectual, va a ser entendida como un poderoso dispositivo de actualización de todos los campos constitutivos de la pedagogía. Y ahí la actualización está entendida desde la filosofía del acontecimiento, que nos dice, ¿qué son los acontecimientos? Fue el COVID, es el mejor ejemplo de acontecimiento, algo que irrumpe en la realidad y nos saca de nuestra comodidad, de nuestro día a día. Aquí la idea del dispositivo de transformación que actualiza está en un doble impulso de creatividad, algo que tensiona a la antropología, a la psicología, a todos los campos que nutren a la educación y los saca, les cambia la gramática, el lenguaje, etc., ¿no?
Bueno, y también decir que en esta lámina aparece justamente el problema ontológico de los grupos sociales, reducir la diferencia a ciertos grupos que son considerados habitualmente extraños, raros o diferentes. Y se marca esa diferenciación ridícula de lo ellos y nosotros, por ejemplo. La pregunta es aquí, si el ser humano es un ser en permanente devenir, está constituido de múltiples singularidades, y la vida, y de hecho, Mireia, tú eres bióloga, ¿no es cierto? En la, ¿sí? En la biología, por ejemplo, no existe el propio concepto de diversidad, no nos habla de una diversidad homogénea, no habla de una diversidad compuesta de múltiples expresiones. Si entonces, si tomamos esa idea, podemos darnos cuenta que aquí hay una diversidad homogenizada, una diversidad que crea nuevas formas de exclusión, y que en el fondo lo que hace es producir o representar a otros construidos, ¿no es verdad?, a sus primeros sujetos que han sido construidos al margen de la historia, ¿ya? Pero en un segundo momento sujetos que van a quedar relegados, marginados de su propia posibilidad existencial. Y en ese marco entonces sería importante decir que el ser humano es un ser en permanente devenir, y que es el resultado de la historia, de la cultura, de las interacciones políticas, culturales. Todo esto nos lleva entonces a reconocer que la diversidad es una propiedad inherente a nuestra naturaleza humana, mientras que las diferencias son explicaciones o atribuciones socialmente construidas para definir o explicar ciertos atributos nuestros. La pregunta es, cuando ocupo la diferencia y la diversidad en su sentido positivo, estoy apuntando a la potenciación del ser, a lo que en filosofía se llama la potencia del ser, ¿ya? Pero cuando la ocupo a la inversa, en su atribución negativa, me estoy centrando en las potestas, que son los atributos negativos. Entonces la diferencia y la diversidad son la cara de la misma moneda. Es decir, por un lado yo puedo llegar a los atributos del ser, a lo positivo, pero por otro lado puedo centrarme exclusivamente para diferenciar, excluir, normalizar o oprimir. Por lo tanto, el único concepto que evita eso es el concepto de la singularidad, que nos conecta con lo propio y nos reconoce el sentido pluriindividual, las múltiples maneras de ser uno como algo propio y inherente a la especie. Y eso es coherente también con la neurodiversidad, en el fondo con el acto de decir que lo normal es que hayan múltiples expresiones de variación neurológica, ¿no? Entonces, por eso yo vuelvo a insistir, aquí en la educación inclusiva la pregunta es por los múltiples modos existenciales, por las múltiples maneras de existir del humano. Y recordar, y los dejo invitados a todos los que quieran venir a esta actividad el 7 de noviembre, a una conferencia abierta que vamos a celebrar en el CLEI, junto con la UBO. Va a estar Nandita Sharma, una profesora de la Universidad de Hawái, de carácter decolonial. Ella nos explica y nos dice que la forma el concepto de ser humano y el concepto de humanidad son invenciones de orden colonial, es decir, fueron creadas justamente para producir toda esta ingeniería social de exclusión, de marginación. Entonces, en el propio origen o uso político del término en el mundo que conocemos, tiene ese carácter de ser una invención para negar la propia naturaleza humana. Y todo esto, en el fondo, cuando nos problematizamos en torno a la idea de la inclusión, si no educación especial, ha generado dos problemas a mi modo de ver. Esta señora de pelo negro va a ser la educación especial y la señora de pelo rojo va a ser la educación inclusiva. Todos aquí han escuchado hablar del complejo de Edipo, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver el complejo de Edipo con esta imagen, no? Y por lo general se dice que el complejo de Edipo es como el enamoramiento del niño con la madre, pero en términos psicoanalíticos mucho más que eso. Es un sentimiento de castración, de resentimiento, a veces de distancia entre los agentes. ¿Qué quiero decir con esto? Si aplicamos esa metáfora al problema que vamos a examinar, nos damos cuenta que la educación especial, hoy día, todo el legado, el conocimiento, se ocupa para completar un espacio vacío a nivel teórico y epistemológico.
Eso da cuenta de una forma que se llama neoespecial, una nueva forma de educación especial planteada como educación inclusiva. Esta idea, ¿ya?, nos va a dar cuenta a nosotros de lo siguiente, de que la educación especial hoy día, a nivel heurístico, epistemológico, subyuga, ¿no?, atrapa, ¿ya?, la pregunta por la verdadera naturaleza de la educación inclusiva. Entonces podemos ver que hay una subyugación de los signos, de los elementos definitorios de lo inclusivo. Y a esta metáfora yo denomino la edipización del objeto de la educación inclusiva. En el fondo tenemos una identidad atrapada por el discurso de la educación especial. Entonces, la inclusión, en esta misma línea, no va a ser una práctica de asimilación, sino que un profundo dispositivo de transformación del mundo, un proyecto político que va a tener entre uno de sus múltiples tareas, ¿ya?, redefinir las bases del contractualismo social que habita. Y esta cita cierra muy bien todo lo que yo he estado de esta primera parte introductoria comentando, que dice: la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes, que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como un ideal de asimilación. Esta ecuación fortalece el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, agudizando nuevas formas y condiciones de daño cognitivo y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido hace mucho tiempo es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, que es lo que hoy día tenemos en esta travestización, en esta confusión, ¿no? Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación, trabajamos en contra de lo que Spivak denomina sistemas de legitimidad por reversión, es decir, explicaciones a favor del cambio social, pero que terminan enredando y contaminando sus propios propósitos. Y en el fondo eso es lo que hoy día pasa en esta idea de la inclusión más conocida, más extendida, ¿no? Bueno, denme un segundito, por favor. Entonces, llegado a este punto que está acá, me gustaría que pudiéramos, no sé si hay, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna idea que quisieran, que haya sido resonante en ustedes, algo que quisieran comentar. Me gustaría poderlo escuchar en relación a lo que hasta ahora estamos conversando. Podrían hacerlo de forma libre, vía el micrófono, los que puedan. No sé si puedo intervenir. Dale, Mireia, adelante, con todo gusto. Levante la mano propia, no la de la aplicación. No, solo quisiera decir que es la primera vez que me encuentro con un tipo de análisis a tanta profundidad, teórico y tan profundo. No me lo había planteado así. Llevo algún tiempo trabajando en el tema y claro, ahora me doy cuenta de que definitivamente vamos mucho más allá, pero en ese ir más allá me preocupa, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos en esta transformación de estructuras que definitivamente no están ocurriendo en el trabajo que estamos haciendo? Y es como que estuviésemos dando vuelta en banda, estamos en un bucle en el que trabajamos y quizá en la práctica estamos concretando ciertas cosas, pero las estructuras siguen estando ahí fortalecidas y no se ve un ápice de transformación, sino más bien como que parece ser que se están fortaleciendo y bueno, no quisiera poner nombre y apellido, pero se nos viene acá en Chile una cosa que se hace cada 2 años, me parece, de beneficencia, que se conoce mucho, grandota para recaudar fondos y donde están definiendo al ser humano como un ser caritativo y que necesita del apoyo y esta típica definición de la que tú mencionaste en un principio, en el fondo tenemos que llevar al centro y esta inclusión como casi, insisto, caritativa y que hace tanto daño. ¿Qué hacemos con ese tipo de estructuras gigantes que en el fondo van en contra de todo esto de lo que tú has hablado y estas formas de repensar una genuina inclusión, una genuina educación inclusiva,
transformadora. Esa es un poquito la reflexión y te agradezco que hayas expuesto con tanto nivel de profundidad. Súper, nada que agradecer, Mireia, esa es la idea. No sé si hay alguien más, alguna idea que José Miguel, Leslie, Mayra, vamos contigo. Hola, hola, profe, buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que yo quiero, pues, como hacer un poquito un recuento, es como parafrasear, pues yo soy la que te escribí que estoy haciendo, pues, mi tesis y que he tenido la posibilidad de leer tu tesis. Y me parece supremamente interesante. Bueno, para los compañeros que no saben, bueno, rápidamente, hace 8 días no pude estar. Mi nombre es Mayra Moreno y bueno, digamos que estoy en este momento haciendo la tesis del doctorado, precisamente abordando el tema como de la neurodiversidad en instituciones pues públicas en Colombia. Y bueno, pero mirando, digamos, como uno de los planteamientos dentro de los muchos que tienes en tu tesis pues doctoral, me llamó mucho la atención y tiene relación con lo que estás planteando hoy. Y es que, o lo que dijo la compañera ahorita, es como, digamos que el trasfondo de la discapacidad es esa mirada de excedente social, que tú lo planteas pues en uno de los capítulos. Y digamos es como finalmente la educación inclusiva empieza como un discurso contrahegemónico para insertar este excedente social, o sea, esta gente con discapacidad en un sistema para que en últimas terminen siendo funcionales. Entonces, pues me imagino que la idea del seminario es como no apostarle a ese juego, pues, que tú lo vienes diciendo y lo dices, pues, como lo dices en este texto, pero es bastante particular, ¿no? Como pues, parte de lo que a mí me cuestionó siempre, o me cuestiona un poco de todo lo que tú planteas en tu tesis es eso. Es como el discurso nace como un momentico, esta sociedad pues capitalista, bueno, no sé, este tema pues de revolución industrial y esta gente sobrante pues hay que insertarla para que sea funcional, para que quepa en la estructura, porque es que tienen que hacer algo productivo por el resto de los que manejan pues el sistema. Entonces eso me parece pues bastante cuestionante, o sea, la verdad me marcó. Muchas gracias. Y esa tesis, si supieras cómo la escribí, con un sinfín de dificultades, problemas encima, y me quedé muy enojado cuando terminé la tesis porque no escribí todo lo que quería escribir. Pero creo que hay otros textos mucho más importantes, más interesantes que responden a eso, Mayra. Y solamente mi preocupación siempre ha estado en que estos dos campos no son lo mismo. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿qué es la inclusión realmente? Nos damos cuenta que es un campo súper complejo en el que se mezclan, entrecruzan muchas cosas que en la educación serían altamente beneficiosas poderlas entender, ¿ya? Así que muchísimas gracias, Mayra. Patti, tienes la mano arriba. Sí, ¿me escuchas bien? Aldo, bueno, no, a mí solo como para ratificar que me encanta esa postura de todo lo que estás planteando, una perspectiva mucho más amplia de lo que es la inclusión. Yo creo que en Colombia aún nos pasa y es lo que yo he encontrado también en mi tesis doctoral, no solo en Colombia, en general en muchas partes de Latinoamérica, eh, esa perspectiva que tú estabas diciendo tan arraigada de la comprensión de la inclusión como sinónimo de la diversidad, que sabemos que son dos cosas distintas, pero además también como sinónimo de la educación especial o de los grupos poblacionales. Esa es una línea que creo que es complejo trascenderla, pero que además aquí tenemos dos comprensiones también y es la nominación de inclusión educativa y educación inclusiva, ¿cierto? Cuando uno mira eso fuera, hace poco que llegué de realizar mi pasantía y analizaba y lo hemos conversado, creo que eso no lo manejan ustedes fuera, ¿cierto? Esos dos conceptos los manejamos más aquí en Colombia y es muy desde la perspectiva del mismo Ministerio de Educación Nacional, comprendiendo la inclusión educativa como sinónimo de integración. Cambiamos el nombre, pero seguimos hablando de lo mismo, de unos grupos poblacionales específicos que están y que llegan a las instituciones educativas, ¿cierto? Pero ya de educación inclusiva, como todo ese proceso de transformación que se debe hacer en las instituciones y en general en todo el contexto para responder a esa diversidad con la que están allí en general toda la comunidad educativa, ¿cierto? No solo los estudiantes, los profes, en general todo el sistema. Entonces, eso es algo que tendríamos que pensarnos. Creo que tenemos todavía una mirada muy fraccionada,
¿cierto? Un fragmento de esa realidad de lo que significa la inclusión, y esta apuesta de lo que tú estás hablando me encanta. Yo creo que es algo que hay que manejar, en comprender esa inclusión no solo como un ejercicio político, sino también como una filosofía de vida, ¿cierto? Porque eso es inherente también a los mismos procesos de convivencia. Entonces, solo quería decir eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Bueno, decirle a todos que con Patti nos conocemos hace muchos años, no presencialmente, pero sí que hemos, entre su universidad y nuestro centro de investigación, hemos hecho cosas muy bonitas. Y, y esto que, te doy un minutito, un segundito, Juan, José Miguel, por favor. Y esto que Patricia decía es muy importante porque en el fondo hay como una impronta. Nosotros como Latinoamérica hemos recibido mucho de este error conceptual de lo inclusivo como educación especial desde lo que se produce en España, por ejemplo. Entonces en España, a pesar de que están los grandes teóricos y que hay un avance importante, todavía se sigue puntualizando en eso. Entonces aquí entran en juego muchas más cuestiones que son complicadas cuando nos problematizamos en torno a la transformación, la desigualdad, las múltiples formas del humano, que es lo que es mi propósito el día de hoy. José Miguel, adelante. Gracias. Sí, me engancho inmediatamente en esto de lo que planteas tú, de estos teóricos españoles. Yo me formé en esa perspectiva y estoy metido en el mundo de la educación especial por práctica, pero no vengo de esa formación. Yo era un profe de ciencias y cumplía funciones en una escuela, y en algún momento me piden meterme en un tema, en un momento muy álgido, que en Chile empezábamos a discutir. Me voy para allá para el fin de los 90, inicio del 2000, todas estas políticas de reformular la educación especial, de replantear desde el sistema. Pero también éramos un grupo de profesores que desde un rol ciudadano hacíamos como presión para generar algún cambio. ¿Y qué me ha pasado con tu presentación de hace un momento? Ha sido una presentación densa en términos de las distintas perspectivas y de estas miradas que tiene mucho desde la filosofía, desde la antropología, que a mí me ha dejado como así repensando lo que he estado haciendo o cómo he estado planteando hoy día mi propio discurso sobre la inclusión, que lo hago con profesores en formación o con profesores que están en ejercicio, que es en lo que yo hoy día me desempeño. Entonces, compartiendo esta idea de que la educación, o sea, ha habido aquí como un trasplante de la educación especial justamente a la educación inclusiva, pero persisten las mismas categorías en la esencia del concepto. Cambia la palabra, pero se sigue pensando en lo mismo, ¿no? Y veo con preocupación cómo, por ejemplo, todos estos programas internos de las escuelas, los PIE, que es la figura que tenemos acá en Chile, que son estas unidades de apoyo dentro de la escuela, se han convertido en pequeñas aulas de educación especial dentro de la propia institución, convirtiéndose en un polo de segregación, y donde esta reflexión no está presente. Y cuando uno plantea esta reflexión, no, pero dicen vamos al tip, vamos a lo práctico, dame el consejo concreto, pero no hay esta mirada profunda de cómo consigo al ser humano, cómo yo me instalo desde un discurso finalmente de poder, y yo te invito, pero ven hacia mí y no te reconozco, ¿no?, en la legitimidad de la diferencia que todos tenemos. Entonces, digamos, no tengo mucha respuesta hoy día, pero sí me ha dejado con mucho cuestionamiento y mucha pregunta. Hace poco llegó a mis manos el libro de Roger Lee, que ahora lo voy a leer con más entusiasmo porque no lo había tomado, lo tengo guardado ahí, pero me motiva para este fin de semana empezar a releer. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío, ¿no?, de la reconstitución del lenguaje para poder generar una transformación muy en la línea de Maturana, ¿no?, esto de un lenguaje que empieza a potenciar una realidad diferente. Complejo el desafío, muy complejo creo yo, en términos de lo que hoy día se ha instalado como dispositivo en el sistema educacional chileno, y de un cierto reduccionismo de entender la inclusión además solo a los grupos asociados a una situación de discapacidad. Sí, gracias José Miguel por esa reflexión. Yo quiero agradecerte porque yo voy a contar una anécdota, porque te quiero agradecer lo que tú estás diciendo. ¿Ya? En 2018 yo tuve que dar una conferencia en un congreso en Ecuador y era la de inauguración. Y yo dije, se me ocurrió decir
que la educación era una práctica ignorante, porque yo me formé como profesor de primaria y cuando transité a la sociología, a la filosofía y a la lingüística, me di cuenta que nosotros en educación, las formas de investigar, de pensar, son totalmente intuicionistas, que descuidan los detalles en la práctica, es decir, estamos pensando en lo que yo creo que puede funcionar, en la experiencia, pero no ni siquiera en la cientificidad, estamos en una cuestión muy intuitiva. Bueno, ¿a qué voy con eso? Esa idea Foucault la decía más elegante que yo, porque yo soy a veces muy disparatado, y él la decía como una práctica oscura, decía que habían ciencias que eran prácticas oscuras. Y para mí, con mucho pesar, yo creo que la educación es una práctica oscura, porque hay la humanidad es muy compleja y la educación no logra responder a los desafíos de la humanidad. Entonces, hoy día la escuela y la educación en general se mueve en esa práctica oscura. ¿Ya? Y esto que tú decías con mucha claridad y crudeza, los profesores me piden el tips, no están interesados en esto, es porque las tradiciones de pensamiento en la educación nos llevan justamente a estos sistemas de ignorancia sancionados, que en el fondo no estoy diciendo que nosotros somos ignorantes, sino que vivimos o recibimos hábitos de pensamiento que en vez de expandir nuestro pensamiento nos terminan como limitando, ¿no? Entonces, a veces hay que entender que los campos en los que uno se forma tienen tradiciones de pensamiento. Entonces eso a uno le va como informando y lo va como formateando un poco, ¿no? Y eso es muy importante porque la educación tiene eso. Y Paulo Freire decía, es pésimo para un educador tener la curiosidad ingenua si no hay curiosidad epistémica, es decir, esa curiosidad, pero que está avalada por argumentos sólidos. Y eso lo decía en la pedagogía de la autonomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y antes de darle la palabra a Catherine, Catherine, regálame un minutito, por favor, ¿puede ser? Sí. Bien. Esto Claro, que, ¿cómo, Katy? por supuesto. Ya, muchas gracias. Entonces quería leer algo porque José Miguel decía algo que es muy cierto. Miren, Roger Lee va a identificar eh, tres formas en que hoy día está dada la inclusión. Yo las voy a leer, por favor, y ustedes pónganme el máximo atención, por favor, porque esto es muy importante. Dice, primero está lo que he llamado educación tradicional y supongo neoespecial. Aludo aquí al trabajo que representa el reposicionamiento de la educación especial para alinearse con las formas condicionales de la educación inclusiva, que promueve las administraciones educativas de todo el mundo. Eso que él está diciendo es lo que José Miguel decía, el trasplante, el injerto, el tomar prestado arbitrariamente lo que era de la educación especial y insertarlo en la educación inclusiva, ¿no? Y eso en el fondo genera un travestismo epistémico, algo amorfo, que en el fondo omite la pregunta por la naturaleza lo inclusivo, ¿ya? Luego dice, Ellen Bradlinger describe de qué modo los investigadores tradicionales de la educación especial han injertado la educación inclusiva en los títulos e insertado un capítulo sobre inclusión en los libros de textos prescritos para sus asignaturas de educación especial. En estos textos y asignaturas mantienen intactos el enfoque categorial de lo que se llamaba, sin que reconozcan en absoluto la paradoja educación especial e educación inclusiva. El objeto de este trabajo es hacer que los estudiantes entiendan las necesidades educativas especiales de los niños, familiarizándose con diagnósticos, etiologías de los defectos, trastornos, enfermedades y síndromes. Y eso es lo que hoy día tenemos como un profesor inclusivo. Y es mucho, y incluso cuando uno va a los seminarios o en la literatura científica, uno se da cuenta y dice, cuando les preguntan, ¿qué es un profesor inclusivo? Y dice, un profesor que atiende la diversidad, que respeta a sus estudiantes, que abre oportunidades. Y yo me pregunto, digo, ¿y eso no es inherente al propio acto educativo? ¿Eso es inherente a nuestra ética de los educadores? Por lo tanto, hablar de educación inclusiva no es un nuevo paradigma, porque no existe en términos de paradigma, sino que es un atributo inherente a la propia educación. La educación a secas es inclusiva. La pregunta es, ¿qué ha pasado con que eso se ha perdido? Ahí podemos discutir ampliamente desde el colonialismo, el capitalismo. Y segundo, dice, están la colección de trabajos en rápido crecimiento que presentan una crítica a la educación especial y en su versión troyana, ¿no? Como el virus de un pendrive. Y ahí él encuentra que están todos los subgrupos, por ejemplo, dados por
lo feminista, el modelo social de la discapacidad, lo postestructural, lo postcolonial, la interculturalidad. Ya, Catherine, adelante. Gracias, profe. Bueno, realmente a mí me parece todo lo que tú nos estás compartiendo muy profundo, muy interesante. Créeme que pues no había visto desde esa mirada todo lo que nos estás explicando. Y bueno, yo quería compartir algo que también me parece que me deja así como pensando en muchas cosas de por qué se ve tanto pues de esa manera. Y es que desde que llega todo el tema, bueno, el pensamiento de la inclusión, nombrado, digamos, con ese título, podríamos decirlo, todo se empieza a instrumentalizar y se dirige hacia un accionar. Tenemos que Sí, hacer algo para cumplir esa política pública, ¿sí? Porque más allá como tú no nos explicas que es algo que precisamente hace parte de nosotros, no, es una política pública que quizás solamente hace parte de la educación y no de una sociedad completa. Entonces también se dirige a esas acciones, pero también hay un rol que tiene que cumplir eso. Entonces, ni siquiera aquí en Colombia, podemos decirlo, en los colegios son los docentes, los profesores no, sino que se encarga a la docente de apoyo, que es la claro. docente de inclusión que se formó en educación especial. Entonces, ella es la que maneja el tema. Entonces, por eso aquí se dirige precisamente en esas acciones de ensayo y error. Miremos a ver cómo nos va primero, incluyendo en el aula de clase a los de necesidades educativas especiales. Ensayo, error, ¿cómo nos fue? ¿Sí? Y así hemos vivido como este pensamiento que precisamente nos lleva a cuestionar todo, pero no parte de una reflexión que a nosotros como docentes nunca nos llevaron a eso, a pensar y analizar como tú no lo planteas de esa manera. Entonces es un choque tan brusco que de un momento a otro en el aula, bueno, sí, empiezan a entrar las personas con discapacidad, que eso le molesta mucho a los docentes, precisamente, y los docentes de apoyo son los que tienen que manejar ese tema, pero nunca hubo una reflexión tan necesaria como nosotros debemos asumirlo, como tú le dices, un atributo propio de nosotros como seres humanos. Y esto me parece muy interesante y muy importante poderlo nosotros asumirlo en las diferentes áreas de nuestras labores. Sí, Catherine, una pregunta. Tú eres de Manizales. De Bogotá, Colombia. Ah, ya, súper. Es que tu cara me pareció similar a otra profe, pero súper. Esto que tú dices es muy cierto, porque en el fondo tiene que ver con esto que estábamos conversando y que en el fondo hay una idea muy instalada que va a costar mucho moverla, movernos de esa comprensión, ¿no? Porque la política pública, la formación de los investigadores, de nosotros los profes, está en eso ahí. Gracias, Catherine, por tu aporte. José Miguel, ¿quieres aportar algo? Sí, sí, mira, a propósito de lo que señalabas recién, que la educación es, desde una ética, podría ser considerada en sí misma inclusiva, idea que yo comparto. Sin embargo, he estado leyendo algunas cosas hoy día de la historia de la educación en Chile, al menos, cómo se han ido gestando estos procesos de, sobre todo rescatando la figura del Estado docente en el siglo pasado, y que yo creo que debe ser muy similar a lo que ha pasado en los distintos países de Latinoamérica. Eh, Sin embargo, ese esfuerzo que hacía este Estado, que quería asumir un rol de llegar con una educación para todos, pero sin embargo, ese discurso es altamente excluyente, porque a pesar de ese esfuerzo de ampliar cobertura, y hay varios impulsos, varios gobiernos que intentaron hacer cosas extraordinarias, pero sin embargo se convertía en experiencias altamente excluyentes. Por ejemplo, en la historia del liceo, que en Chile es el centro de educación secundaria, eh, por excelencia, y que de alguna manera era el gran impulsor de la modernización del país, en términos de que allí se formaban grupos intermedios de trabajo, pero sin embargo seguía siendo una educación muy de élite y muy excluyente, por supuesto, invisibilizado a los pueblos originarios, y todos estos temas que hoy día han emergido por los movimientos sociales, pero que obviamente en esos momentos de la historia no se hacían tan presentes o no eran públicos. Entonces, me quedé pensando en eso, pero ¿de qué educación estamos hablando cuando decimos que la educación en sí mismo podría ser inclusiva, ¿no? Desde una perspectiva ética?
Sí. Sin embargo, porque una historia nos dice una cosa distinta en cuanto a práctica. Sí, lo que pasa, José Miguel, es que hay que distinguir ahí dos cosas, ¿ya? Hay que distinguir entre lo que se produce, que en el fondo es una relación saber-poder, ¿ya? Y que yo en el fondo soy un poco, no quiero ocupar la palabra díscolo, pero por mi interés en la epistemología, que es lo que yo hago o intento hacer, ¿no? En el fondo, pongo en duda que eso que a veces se sanciona como evidencias para una historia de la educación sea eso, porque yo estoy remitiendo más bien al hecho educativo, al acto, a la constitución del acto educativo, a la constitución del hecho, ¿ya? Y eso es diferente a la regulación del sistema educativo. ¿Por qué digo eso? Porque en el fondo, cuando uno se problematiza, uno mira la escuela y en la escuela no hay una diversidad, en la escuela hay múltiples maneras de ser uno, lo que en el feminismo se llama lo plurindividual, lo que yo llamo múltiples singularidades, múltiples maneras de ser uno, múltiples maneras de ser niño, de ser hombre, de ser mujer, de ser discapacitado, de ser indígena, de ser lesbiana, son múltiples las formas. No es una diferencia universal. Y eso es muy importante poderlo tener en cuenta porque el discurso instituido fortalece diferencias universales. Una forma de ser negro. Entonces yo veo una persona de color y le pongo atributos o comprensiones, pero que no nos dice realmente cuál es el material de comprensión de esa unidad existencial. ¿Ya? Yo, de hecho, ayer hablaba en la noche con mis estudiantes y les decía, bueno, ¿cómo sabemos que estamos en presencia de una persona con discapacidad? Porque lo que nos dicen sobre la discapacidad es limitante, es limitado. No sabemos realmente si esa persona es lo que el diagnóstico nos está diciendo. ¿Ya? Eso es lo primero. Y lo segundo es decir, claro, que en el propio acto, en el deber ser, esto está albergado, pero que las regulaciones estructurales, políticas, van justamente desfasando, desacomodando esa comprensión, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una operación que Tuivasa Schmidt, desde los estudios postcoloniales, llama hablar de vuelta. Es decir, justamente recomponer eso, darle la vuelta a la comprensión, ¿ya? Y por eso siempre me gusta decir que lo que hoy día más tenemos son estructuras de asimilación inclusiva, es decir, estructuras educativas que no cambian su funcionamiento y que siguen funcionando como lo han hecho siempre, pero con algunos cambios retóricos, ¿no? Eso es, querido José Miguel, a lo que yo muy generalmente estoy tratando de aludir. Y por acá la Mireia plantea, ni siquiera las relaciones humanas están siendo genuinamente inclusivas, claro. Y esto es muy importante porque nos tardamos 2000 años en reconocer que el otro es diferente. Nos vamos a tardar otros 2000 años en que la sociedad sea inclusiva. Porque esto, hoy día, la inclusión nos llama a tres cuestiones fundamentales. Por favor, anoten esto. Primero, justamente a producir otras subjetividades, a producir otros modos de convivencia y coexistencia. Y eso hoy día en el sistema educativo y en la sociedad como que no está tan claro, ¿no? Y para cerrar, yo quisiera decir esto que estábamos conversando, que si bien hay una amplia gama de intereses que están vinculados parcialmente a la idea de inclusión, la educación inclusiva hoy día es un concepto polisémico, ¿ya? Pero ambiguo en sus unidades de definición. Y esto nos lleva a reconocer entonces que la educación inclusiva es inconmensurable, porque se albergan muchas cosas en ella, y un concepto interseccional, porque alberga muchos grupos, y esos grupos albergan muchas relaciones de desigualdad, de opresión, de exclusiones que van a estar atravesando esos grupos. De hecho, todos nosotros somos sujetos probablemente de esas desigualdades. No creo que nadie de nosotros se haya escapado. Y aquí me gusta algo importante, que es lo de la opresión, ¿ya? La opresión son frenos al autodesarrollo que experimentamos las personas. Y eso es lo que como profesores tenemos que ver, qué freno se impone a nuestros estudiantes a través del paso por la escolaridad. Y después preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de destino social construye la escuela hoy día en torno a esta idea de inclusión? Y el destino social es todo lo que la escuela me entrega, o el sistema, para después insertarme en la sociedad. Entonces, y cerrar con una reflexión de Sally Tomlinson, que es una gran profesora de educación especial de Reino Unido, que dice lo siguiente en torno a la educación especial. Dice, la consideración de la educación especial desde el punto de vista sociológico nos llevó a examinar las cuestiones del poder, la política y el control social.
Nos preocupaba, dice Tomlinson, desarrollar un enfoque de la educación especial en el que el objeto fundamental de análisis fuesen los intereses sociales en vez de las diferencias y los déficits individuales. Nuestras inquietudes críticas implicaban examinar la naturaleza y la función de elaboración e implementación de las políticas en los niveles nacionales y de la administración educativa local y de la escuela del sistema. Esto incluía, bueno, análisis de texto, etc. Esto me parece importante porque en el fondo siempre estamos entendiendo a los sujetos de la inclusión, como lo diría Aberli, desde una relación histórica opresiva, ¿no? Entonces aquí hay que preguntarnos cómo ciertos grupos han quedado construidos al margen de la historia, al margen de la sociedad, ¿ya? Bueno, voy a avanzar en honor al tiempo porque quiero que podamos ver todas las diapositivas. ¿Hasta ahora me van siguiendo bien o está muy enredado esto? Súper. Bueno. Esto entonces nos lleva a la siguiente diapositiva y yo quiero que ustedes observen la imagen. ¿Qué aparece en la imagen? ¿Qué me podrían decir que aparece en la imagen? Una raíz, ¿no? No sé. Sí, muy bien, Mireia. Un rizoma. Muy bien, José Miguel. Ahí. Una persona. Estudié biología alguna vez. Rizoma, muy bien, muy bien. Claro, aplicando el concepto técnico, pero está muy bien. Miren, lo que aquí aparece son un rizoma, que en el fondo es un tubérculo con muchas raíces en el fondo, ¿ya? Y que esta es una metáfora que vamos a ocupar para todo lo que viene a continuación, que en el fondo nos dice que si la educación inclusiva no tiene su origen, no tiene una genealogía en la educación especial, entonces ¿de dónde nace? ¿Ya? Y esa pregunta, Mireia, yo no la pude responder en esa tesis que tú leíste, y me quedé picado con tanta, me quedé molesto, así como con un poco por el tiempo. Entonces, lo que quiero decir acá es que la educación inclusiva tiene muchos orígenes, muchas raíces, lo que yo denomino enredos genealógicos. Y estos enredos genealógicos vienen de múltiples raíces. ¿Cómo yo me di cuenta de eso? Y yo quiero que ustedes se puedan dar cuenta de lo mismo, es que yo me pregunté y dije, el calificativo inclusiva o el sustantivo inclusión ha estado presente en el feminismo, ha estado presente en los estudios queer, en los estudios críticos de la raza, ha estado presente en la sociología, en los estudios críticos de discapacidad, en la interseccionalidad, la interculturalidad, sí, pero no con el mismo nombre. Es decir, la inclusión que hoy día se nos plantea tiene las mismas luchas o luchas similares a estos proyectos de conocimiento específico que de alguna manera van a ir nutriendo o nos van a dar una percepción crítica a favor de la desigualdad en el plano educativo. Entonces, lo que quiero decir es que la educación inclusiva hoy día tiene muchas raíces, muchos orígenes, pero que no están en directa relación con la educación especial. Por eso, vamos a imaginar qué hay por fuera y más allá de la educación especial para hablar de educación inclusiva. Debemos entender que lo inclusivo no es una extensión de lo especial, ni mucho menos es fértil considerarla como un ascendiente directo de esto. La educación inclusiva nace a través de diversos enredos genealógicos y trayectorias rizomáticas. Y ahí está el mejor ejemplo. ¿Se dan cuenta? Múltiples raíces, múltiples hebras de donde puede venir, ¿ya? Entonces, pongan ahí en su apunte, ¿cuáles son las raíces de la inclusión? Y yo las voy a mencionar para que vamos aclarando cositas. ¿Cuáles son las raíces de la inclusión? Primera raíz que vamos a decir es el postestructuralismo. Una de las primeras raíces que va a tener es el movimiento postestructuralista o el postestructuralismo. ¿Ya? Que el postestructuralismo va desde los 60 a revolucionar toda la filosofía y las humanidades. Luego vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la descolonialidad, ¿sí? Y que la descolonialidad no es la reinvención del mundo exclusivamente, sino que es interpelar al logos, a la razón que conoce en Occidente o que produce el conocimiento, ¿ya? 3, la interseccionalidad. La interseccionalidad.
4. La interculturalidad crítica. 5. Esto le va a gustar a la Patti. La filosofía de la diferencia. 6. Número 6. Lo postcolonial. Lo postcolonial. Siguiente, los estudios críticos de la discapacidad. La teoría antirracista. La teoría feminista. Los estudios culturales. ¿Los estudios qué? Perdón, profe. Culturales, Katy. Los estudios Gracias. culturales. Y un largo etcétera, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, ¿la educación inclusiva tiene un origen único, estable, o tiene múltiples raíces para poder ir comprendiendo su naturaleza? Tiene múltiples raíces, entonces. Bien. Entonces, comenzamos. Y aquí vamos a comenzar con la siguiente consigna, y dice así: si los confines de la educación inclusiva se extienden más allá de la fuerza edípica de lo especial, ¿ya? De esta fuerza como digamos, de esta relación tensa que genera enojo, resentimiento, ¿ya? Entonces sus contornos de definición operan en la exterioridad del trabajo teórico. Esto quiere decir por fuera y más allá de la educación especial. Es decir, escuchan y enuncian y visibilizan su campo de fenómenos en un peculiar y desconocido más allá de distintos recursos, campos de investigación y geografías académicas dispersas, ¿sí? Que han contribuido a ensanchar su conocimiento mediante el principio epistemológico de la heterogénesis. ¿Qué es la heterogénesis? Un espacio donde hay cosas diversas. Por lo tanto, la heterogénesis es lo diverso de lo diverso, ¿ya? Y eso es inherente a la propia naturaleza humana, ¿sí? Y en el que se conectan, interactúan, dialogan, negocian distintos recursos, teorías, conceptos, sujetos, metodología, que van a ensamblar lo que vamos a llamar como una educación inclusiva auténtica, realista, ¿ya? Esto entonces nos lleva a esta imagen que está acá, que nos dice que muchas de las preocupaciones críticas e influencias que fomentan el redescubrimiento de lo que yo llamo el índice de singularidad, esto quiere decir la identidad científica en la verdadera naturaleza de lo inclusivo, ¿ya? No siempre pertenecen inicialmente, parecen estar inicialmente vinculadas entre sí, producto de la dictadura del significante de lo especial. Hoy día eso es lo que más tenemos, una dictadura, una imposición del modelo epistémico y didáctico de educación especial, ¿sí? Y esto es lo que hace, lo que atrapa la pregunta por la naturaleza de la educación inclusiva. Por ello, me gustaría que entendiéramos que lo que van a ensamblar todas estas teorías, estos conceptos, estos sujetos, va a justamente a ser similar a la imagen que está acá, un enredo de muchas cosas. Y esto es lo que yo llamo un espacio diaspórico, un espacio de nomadismo, un espacio donde hay muchos elementos que están flotando, que están circulando, que van y vienen, pero que en el fondo, al interactuar unos con otros, van a generar desconocidas cosas, ¿no? Bueno, la gran mayoría de influencias, preocupaciones críticas, proyectos de conocimiento y geografía epistémica, al confluir, van a garantizar, van a producir un nuevo territorio, un nuevo espacio, donde todas esas cosas están enredadas, ¿no? Y van a compartir profundas afinidades epistemológicas, metodológicas, ontológicas. Tal empresa entonces desafía nuestras suposiciones más cómodas, deconstruyendo esas suposiciones a favor de la creación de un nuevo proyecto político-cultural que justamente va a trabajar para reducir toda forma de desigualdad. Y quiero decir acá, aclarar algo, que la idea
de la educación, de la deconstrucción, no es sinónimo de destrucción, como habitualmente se dice. Deconstruir algo es, como decía Jacques Derrida, quien crea ese concepto, es en la medida en que yo amo algo, yo lo conozco profundamente y desde adentro cambio aquello que me incomoda. Por lo tanto, deconstruir no es destruir, es darle la vuelta a lo que conocemos para mejorarlo, para deformarlo, para transformarlo. ¿Ya? Hoy día se habla mucho en los medios masivos de comunicación y se ocupa como una palabra muy recurrente la idea de la deconstrucción, pero siempre es asociada a una destrucción. Deconstruir no es destruir, sino que es crear algo y mejorarlo a partir de lo que ya está. Para eso, dice Derrida, yo tengo que amar aquello que hago, ¿no? Esto entonces nos lleva a lo que aparece acá, y está dado por las imágenes. Dice que la inclusión va a ser concebida como un espacio que se nutre de muchos otros campos, teorías, proyectos de conocimiento, y esta forma una teoría que puede ser llamada un proyecto de conocimiento en resistencia. ¿Qué quiere decir un proyecto de conocimiento en resistencia? A una teoría que establece o que se crea para evitar que argumentos críticamente democráticos, que argumentos a favor del cambio y la transformación, terminen estableciendo nuevas formas de desigualdad. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Cómo los discursos a favor del antirracismo, del feminismo, de la interseccionalidad, pueden establecer alianzas significativas con la desigualdad, de manera imperceptible. Y mucho del discurso que está creado y producido sobre inclusión establece esas formas de relación, ¿no? Y lo que hoy día tenemos en el sistema educativo es una inclusión liberal, y que en el fondo contrapone marcos de valores antagónicos. Por un lado avala las diferencias, pero sigue con una ingeniería racionalista, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a decir entonces que la educación inclusiva hoy día está reprimida al legado de la educación especial. Y esto es así el campo, como está en la imagen ahí, ¿no? Así. Todas esas teorías, esos conceptos como que están entrelazados de distintas maneras, como están esos niños, ¿no? Pensar acerca de las filiaciones, los orígenes, ¿ya?, teóricas de la educación inclusiva no va a ser una tarea sencilla, pues tal como he argumentado, su comprensión en ella es mucho más compleja. Y en ella participan distintos proyectos de conocimiento, sujetos, compromisos éticos, proyectos políticos, métodos, regiones, sujetos, disciplinas, interdisciplinas. Al ser definida como una empresa, una propiedad del movimiento de los sentidos, en la que fluctúan los sujetos, cambian los lugares, se dispersan las informaciones. Entonces todo esto nos lleva a reconocer que la educación inclusiva es un campo de una complejidad en sí misma. Y lo complejo no quiere decir en filosofía que es complicado, es sinónimo de multiplicidad, de múltiples cosas, ¿no? Esto entonces nos va a decir que la inclusión nace de múltiples enredos genealógicos, de múltiples raíces, y que la permiten estudiar con sentidos diferentes. Permite sostener que hay muchas maneras entonces de estudiar la educación inclusiva, concentrando nuestra atención sobre su capacidad sígnica y visual, o bien como proyecto de conocimiento en resistencia, una praxis crítica y una estrategia de análisis, o como un conjunto de reglas de metodologías para aproximarse a la comprensión de la inconmensurabilidad o de la amplitud de su campo de fenómeno, ¿ya? Acá, a diferencia de muchos campos de investigación, no existe un objeto definido, un tema fácil de identificar o de definir, sino que existe una red. Como que fuéramos pescadores, tiramos la red al mar y aparecen muchos fenómenos que en ella se van a albergar. Por eso yo prefiero hablar, más que de un objeto claramente definido, prefiero hablar de un conjunto de objetos, una constelación o una red de objetual, ¿no? Esto me parece a mí que va a ser supremamente importante, porque además la inclusión no puede ser definida en los paradigmas de ninguna disciplina. Por favor, anotemos eso, que es altamente importante, que la inclusión no puede ser definida en los paradigmas de ninguna de las disciplinas que conoce. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica la inclusión desborda desborda al conocimiento de la psicología, desborda al conocimiento de la antropología, desborda al conocimiento de la filosofía.
Por eso decimos además que es un fenómeno que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina de conocimiento actual, más bien las atraviesa, las reformula, ¿no? Las invita al cambio, ¿sí? Y esto va a ser importante porque de alguna manera nos va a permitir entender este planteamiento desde una mirada mucho más amplia. Ahí está la idea de la malla de múltiples objetos, ¿no? Como en ese ovillo de lana, ¿no? También es posible analizar diversos temas contingentes que estructuran el campo desde la perspectiva de los estudios críticos del fenómeno, tales como la interseccionalidad, lo postcolonial, lo decolonial, la filosofía de la diferencia, los estudios culturales, los estudios de la mujer, los estudios de género, los estudios queer, los estudios del postestructuralismo, en suma, una amplia, digamos, una amplitud de terrenos y de espacios y de territorios, ¿sí? Y que obviamente en él van a haber distintas herramientas metodológicas, conceptos, teorías. Decir además que la educación inclusiva es una teoría viajera y que su conocimiento se construye en el diasporismo y en el nomadismo. Este es un campo que siempre todo lo que está dentro se está moviendo, ¿sí? Y ahí están los campos nómades. Pues esta es la mejor imagen que describe un campo nómade, de múltiples cosas totalmente diferentes unas de otras, ¿no? Por eso dice, la educación inclusiva, como su propio nombre lo indica, no trata de la educación especial, ni de la discapacidad, ni de las necesidades educativas especiales, ni de la exclusión, ni de la dominación, ni de la opresión, concebidos como frenos al autodesarrollo o a la autoconstitución, ni tampoco trata de los problemas del contractualismo social, las reglas de funcionamiento de la sociedad, la estabilización del logo, o la desestabilización del logo y la interrupción de las lógicas de producción de conocimiento, o los problemas de la subalternidad, la democracia, las luchas de resistencia mujer y de la identidad sexual no normativa, que sería todo lo opuesto a la heterosexualidad. Más bien, todo esto, si bien reconoce que todo esto no está directamente vinculado a la inclusión, todo esto le interesa, ¿ya? Por eso quiero decir que todo lo que nosotros tenemos que tratar de entender es que aquí esto se va a ensamblar o va a generar un proyecto, un marco de conocimiento que va a permitirnos justamente responder a esos problemas que no han tenido, que son primero endémicos al mundo que conocemos, como las desigualdades, pero que además tienen un correlato en el funcionamiento de nuestras estructuras del mundo. Y esto nos lleva entonces a reconocer que la visión ontológica va a estar en lo que se llama el anti-esencialismo, que es la forma por romper con todas las explicaciones opresivas sobre el ser humano, ¿sí? Y romper con esos códigos coloniales como el negro, la mujer, etc. Y nos dice que la educación inclusiva sitúa su punto de emergencia en muchas luchas y perspectivas. Es esto lo que la hace interseccional, es decir, que en ella se albergan muchos problemas, muchos sujetos, muchas demandas, y lo que hoy día tenemos en la educación es un momento eminentemente postcrítico, y el momento postcrítico es el momento donde estudiamos la raza, las sexualidades, la interculturalidad, el feminismo, pero la inclusión construye un paradigma diferente a lo postcrítico. Entonces, por lo tanto, el momento que hoy día tenemos es eminentemente postcrítico y la inclusión va a construir un paradigma completamente diferente. Sin embargo, sus condiciones heurísticas emergen y se visibilizan y escuchan más allá de todos estos aportes que hemos mirado. Hoy día la inclusión puede ser entendida entonces como una imagen que se construye de múltiples imágenes, ¿no? Un espacio imagético visual, como diría la gente de las artes o de los estudios visuales, ¿sí? Y que de alguna manera la inclusión viene a ser esto para mí, aquello que no se ha sabido nombrar, ¿no? Y de alguna manera en la base del propio fenómeno de la inclusión está la idea de lo político como el campo de disputa de los sentidos, ¿sí? Y esto nos lleva entonces a ver que así es el campo epistemológico de la inclusión, un campo donde hay muchas cosas que están entrelazadas, pero que siempre se están moviendo, ¿no? Entonces, lo que hace esto es reconocer tres premisas.
Primero, que rearticula de un modo particular distintos cuerpos de conocimiento que ya están legados por lo que yo ya decía, las ciencias sociales, la filosofía, la pedagogía crítica, el feminismo, la interseccionalidad, lo postcolonial, lo anticolonial, el antirracismo, los estudios culturales, los estudios culturales asiáticos, anglosajones, los estudios críticos de la raza, la deconstrucción de la psicología evolutiva, y todo esto lo que hace es ir encontrando la propia identidad del campo a través de argumentos que son mucho más críticos, pero que van respondiendo a las preguntas, perdón, de grupos construidos al margen de la historia, ¿no? Y eso nos lleva entonces a reconocer que a nivel ontológico, a nivel de la comprensión del ser humano y de la realidad, hoy día la inclusión está acá, en el sustancialismo, en la comprensión del hombre a través del humanismo clásico, de esta idea de que el hombre en Occidente existe, o existe, mejor dicho, en Occidente una única forma existencial legítima, que es el hombre blanco, heterosexual, católico, patriarcal, ¿no? Y todo aquello que se oponga a esa visión va a ser convertido en una indiferencia ontológica, en un desdén ontológico, en algo innombrable, en algo raro. Y a eso, de alguna manera, es lo que va a constituir en el mundo esta matriz de individualismo, esencialismo, que está muy arraigada a través de la educación especial. Esta comprensión ontológica es la que lleva a la ideología de la anormalidad y a entender a los otros como raros, como abyectos, como extraños. Y esto nos lleva entonces a reconocer que la verdadera comprensión del humano en la educación inclusiva es una ontología situada en lo pluri-individual, en las múltiples singularidades, en las múltiples maneras de ser uno, ¿sí? En el devenir encarnado de lo que somos. Como problema 2, vamos a encontrar lo epistémico, que es lo que yo he estado comentando, ¿no? Que lo epistémico en el fondo nos está informando acerca de cómo se construye este conocimiento. Y lo que hoy día tenemos es la ausencia de una teoría, la ausencia de una epistemología, y que en eso nos da cuenta que lo que sabemos sobre inclusión o lo que creemos saber no es otra cosa que un calco, una imitación o una mímesis de la educación especial. Y eso lo que hace es tomar de manera arbitraria este conocimiento y aplicarlo acá. Todo ello nos va a dar cuenta de algo que se llama el nomadismo epistemológico. Todos estos puntos que están acá circulando es lo que yo llamo el diasporismo. Es decir, el conocimiento de la educación inclusiva se construye a través de la dispersión, de la diseminación, del movimiento de muchas cosas. Y eso es lo que nos lleva a reconocer que esta es una epistemología que está en permanente movimiento, en permanente cambio, ¿no? Y el nomadismo es la forma o las leyes por las cuales este conocimiento surge. Y eso es lo que la define como una ciencia postdisciplinar, algo que se escucha y se aprende por fuera de muchas más cosas. Bueno, y también decir que este campo no tiene metodologías de investigación propias, sino que más bien toma prestadas metodologías que vienen de la psicología, la antropología, la ciencia social. Por lo tanto, tiene el desafío de encontrar su propio método. Y ahí dice, no creo que exista un conjunto exhaustivo de metodologías propias y herramientas de investigación para comprender la complejidad estructural y orgánica de la exclusión, ¿sí? Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿ya? Sobre todo podernos problematizar en torno a esta pregunta, ¿no? De cómo las metodologías de investigación nos permiten romper, ¿no es verdad?, de esencializar cada una de estas miradas. Y como último problema, me parece importante cerrar, ¿ya?, con esto de dónde nacen los conceptos con los cuales ensamblamos o construimos el discurso de la inclusión. Cuando yo me pregunté hace un par de años cuál era la naturaleza de los conceptos de este campo, nosotros podemos darnos cuenta que hay dos variantes. La variante falsificada, que sería la que está acá, ¿ya? La que esta que nos habla acerca de esta imagen de los niños en silla de ruedas y todos tomaditos a las manos, y que en el fondo esta es la imagen de lo que se conoce como el individualismo esencialismo. Todos los conceptos que van a reproducir esta idea de la patologización, de las relaciones opresivas.
Pero cuando nosotros nos preguntamos qué papel juegan acá las categorías de alteridad, diversidad, otredad, heterogeneidad, diferencia, bueno, podemos concluir que todas ellas nacen de la multiplicidad. Entonces, esto a mí me llevó a darme cuenta que la ontología de la inclusión es en la multiplicidad de las existencias humanas, en los múltiples modos del humano, no en las relaciones del esencialismo, de pensar que el problema es exclusivamente biológico o centrado en la raza o en la discapacidad, ¿sí? Esto es muy importante porque hoy día los conceptos mal empleados desvirtúan o confunden los objetos de conocimiento, dice Miekeval. Los conceptos bien empleados nos permiten justamente encontrar la propia naturaleza del fenómeno que estamos hablando. Y aquí tenemos los conceptos enredados, porque están puntualizando, mirando siempre el lado de la patologización, de lo raro, de lo extraño. Esto nos va a llevar entonces, para cerrar esta parte, decir que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques coherentes con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Hasta aquí, ¿qué ideas podríamos rescatar, aportes, preguntas que tengamos en relación a esto antes de continuar con lo que me falta de las diapositivas? Les invito a que puedan levantar su mano, si no la pueden levantar, abren el micrófono, pero los invito y las invito a que puedan participar y contarme qué ideas les llamaron la atención, qué preguntas se hacen, si en el caso que las tengan. Comentarios, preguntas, Leslie, Itziel, José Miguel, Catherine, Mayra, Elizabeth, Teresa de Jesús, Margarita, Mario, Talía, Patti. Profe, digamos Adelante. que gracias, a mí me llama pues como bastante la atención, digamos como las categorías tan amplias de lo que implica la educación inclusiva, porque si nos vamos pues como al tema del contexto educativo, siempre la educación inclusiva está hacia necesidades educativas especiales, ¿no? O hacia chicos con alguna condición de discapacidad o bueno, o neurodiversidad, pues de acuerdo a las últimas. Pero digamos que de lo que tú has hablado, me parece muy importante, digamos, el cuestionamiento que tú hacías hace rato y decías, ¿por qué debería haber una educación inclusiva cuando el maestro, en su rol, debería tener, pues, como la pedagogía y didáctica, pues, para todos? Y eso no solamente incluye un tema, pues, digamos, de algunos trastornos o algunas discapacidades, sino que ahí, digamos, me llama mucho la atención cuando tú dices, eso incluye, digamos, los grupos feministas, los grupos étnicos, bueno, todo este tema de multiculturalismo. Entonces, claro, realmente creo que históricamente la educación inclusiva ha sido como, bueno, listo, chicos con necesidad o con discapacidad o con talentos, bienvenidos, pero ¿qué pasa con los otros que no están dentro de esa categoría? Entonces, claro, ahí es donde llega la educación inclusiva, que tú dices que no tiene una única génesis y finalmente termina un entramado que es bastante amplio, tan amplio como la sociedad misma. Claro, y eso es muy importante reconocerlo, porque en el fondo, tú mismo lo dices, y ya no son estos problemas digamos, con los trastornos, los diagnósticos, sino es la pregunta por los modos de la existencia humana, es decir, de lo que nos toca, lo que estamos en la escuela día a día, ¿no? Muchas gracias, Mayra. Teresa de Jesús, adelante. Buenas tardes. En verdad estoy gozando la exposición. Creo, escuchando a mis compañeros de seminario y haciendo como una autorreflexión y un ejercicio de prospectivo. Creo que América Latina, no solo México, Chile, Colombia separado, sino en conjunto, ha tenido una trayectoria sui generis de la educación inclusiva. Y hoy es un mandato de la política educativa, por ejemplo, en México, y que ha costado mucho trabajo fracturar o por lo menos deslindar la visión de la educación inclusiva y la atención a la discapacidad. Y creo que este planteamiento nos deja muy complacidas, por lo menos a mí, de pasar de una discusión
vamos a decir, terapéutica y técnica, vamos a llamarla así, con siempre los chicos, los profesores de educación básica aquí en México llegan a especialidades que tienen o programas de posgrado que tienen la intención de reflexionar sobre educación inclusiva con expectativas de apoyo pedagógico, didáctico y terapéutico. Sin embargo, no logramos, yo me incluyo como parte de esos programas de formación, reflexionar este viraje ontológico y conceptual para poder entender lo que significa estar en este mundo, un niño o un adulto. Yo he hecho acercamientos a esta teoría, pero estaba yo tan enredada como estaba tan separada como los tubérculos iniciales, ¿no? Como ese rizoma que en lugar de hacer entretejidos estaban separados y aislados, aunque mi cuerpo, mi matriz estaba ya llenando de todos estos elementos, pero todavía no podía yo entender. Además se va complejizando desde cuando uno empieza a ver interseccionalidad, estudios postcoloniales, estudios críticos de la discapacidad. Dice, uy, ¿cómo voy a poder hacer esto frente a mis estudiantes? Pero de verdad hoy me es muy grato ver que las instituciones formadoras hay una preocupación por entenderlo desde otro punto de vista y que sobre todo hay la disposición de compartirlo. Esto de verdad me emociona, estoy muy emocionada porque lo he leído, pero no podía ver, o sea, no podía tejer. Yo decía, ¿cómo traigo esto acá? ¿Y cómo le enseño o formamos a profesores de educación especial desde esta tesitura, desde esta teoría? Pero hoy de verdad, en serio, no sé si me ven la cara, pero estoy como muy emocionada, muy contenta, pues. Qué Muchas lindo. gracias. No, gracias a ti, Teresita, qué lindo que esto que nos comenta y es un poco la idea de las sesiones, ¿no? Así que nos deja muy contentos que esté en esa respuesta. ¿Alguien más? Gracias, Teresita. ¿Alguien Aldo, más? Pati. no. Sí, mira, no, igual que la profe Teresa, a mí me encanta escuchar esa perspectiva que tú estás planteando. Yo creo que en unos años, pues la intención es no seguir hablando de una educación inclusiva, porque como tú decías hace un rato, en sí misma la educación es inclusiva. La pregunta acá es preguntarnos, es cuestionarnos sobre cómo lo hemos hecho, ¿cierto? ¿De qué manera hemos permitido ese reconocimiento, esa participación en esos procesos de socialización y de convivencia? Creo igual, Aldo, que la perspectiva que hemos tenido, todos esos imaginarios, esas comprensiones que hemos construido, al menos en Colombia y bueno, puede que en otras, en Latinoamérica, ¿cierto? Se ha dado, aunque más acá, muy desde la norma, ¿cierto? La normativa, o sea, en la norma nuestra, digamos ahorita el decreto 1421, se da y empieza hablando en el marco de la inclusión, de una escuela para todos, empezamos muy bonitos y aterriza hablando de un grupo específico, ¿cierto? Seguimos haciendo lo mismo, o sea, cuando vamos y hablamos de inclusión, claro, por eso las comprensiones que muchos tenemos, ¿cierto? Los mismos maestros, la comunidad en general, y creo que está muy marcado allí. Ahorita tenemos como una esperanza, diría yo, y es porque hace poco, creo que hace un mes y algo, se dieron unos nuevos lineamientos y es muy esta apuesta de la que estamos hablando. Entonces yo creo que eso va a permitir realizar educación especial o grupos específicos. Entonces, yo creo que nos cuesta y ha costado, pero es porque la mirada ha estado muy centrada en lo que plantea la norma, en seguir hablando más de lo mismo, de una manera más bonita, pero seguimos hablando de eso y estamos como en ese tránsito, ¿cierto? Pero la apuesta es esa, a pensar una educación de calidad para todos, en el marco precisamente de las comprensiones de esas singularidades, de esas cosmovisiones, ¿cierto? De una perspectiva distinta de ese sujeto en relación. Y Pati, yo comparto eso que tú dices. Elizabeth, regálame un segundito, por fin. ¿Ya? Un segundito. Sí, claro. Muchas gracias. Eso que tú dices, Pati, es muy cierto, pero pero ahí he tenido un efecto
tanto perverso, porque al no haber una teorización, una idea de la inclusión como más acabada, muchas veces la formación de nosotros los profesores se toman y hay cursos completos que los futuros profesores estudian solo leyes, decretos, y eso se vende a veces como teoría o se plantea como una teoría. Totalmente, Y eso es muy totalmente. erróneo. Y eso es lo que ha hecho que a veces digamos, no necesitamos una teoría porque están las leyes, pero las leyes cambian y se crean por una necesidad en particular, pero no quiere decir que estén hablando del fenómeno en su globalidad. Eso nada más quería decir. Elizabeth, adelante. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo aquí en la Ciudad de México me he movido en diferentes terrenos. Ahorita estoy en la sociedad civil, pero estuve mucho tiempo trabajando en el gobierno, en la educación pública, ¿no? Y bueno, tenía yo que comprender todos estos cambios que se estaban dando en cuanto a la concepción, primero de la integración, por ahí de los años finales de los 80s, principios de los 90s, cuando hubo una reconversión de servicios aquí en México. Después los cambios de la terminología que se han estado utilizando, y como dices, los cambios en la normatividad, pero es una normatividad, ¿no? Que te va a normar y que te va a llevar por un camino para que todos nuevamente seamos iguales y homogéneos, ¿no? Vamos a hacer adecuaciones curriculares a los chicos que no están en la norma, ¿no? Para meterlos en la norma, ¿no? Vamos a hacer ajustes curriculares para los chicos que no están en la norma, ¿no? Y ahorita, aquí en México, vamos a utilizar el DUA para que el DUA, pero no entendido con la esencia que yo lo entiendo, ¿no? Las capacitaciones que dan aquí a los maestros sobre el DUA, tanto de la sociedad civil como empresas particulares como el gobierno, pues es entendido justamente para que nuevamente los chicos que están fuera los metas a la norma sin tener este análisis al que tú nos estás llevando y que a mí me fascina, me siento encantada de estar aquí, porque me estás refrescando, ¿no? La presentación de la semana pasada y esta me está refrescando mucho de lo que yo siento con respecto al ser humano, ¿no? No tenemos que hablar de inclusión, no tenemos que hablar de educación especial, tenemos que hablar de educación, nada más, educación para todos, con las diferentes medidas que se puedan tomar dentro de las aulas, pero no segregando. Y esta última lámina que nos pones, que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión, el grueso de los docentes, de los capacitadores y de los formadores, no se está dando cuenta de que lo que está haciendo es nuevamente excluyendo, ¿no? Excluyendo a nuestras poblaciones pues que no tendríamos que nombrar con todas esas diferencias que las nombramos, ¿no? Tendríamos que decir es un alumno, ¿no? Como cualquier otro, ¿no? Es singular como somos singulares y tú mismo lo dices y lo marcas, ¿no? Me encanta esta reflexión, ¿no? Y la verdad me reafirma en mi pensamiento, en lo que yo conozco, en lo que yo trato de transmitir, ¿no? Y en lo que vivo en casa, ¿no? Y en lo que vivo con mi entorno, ¿no? Te agradezco mucho y pues yo nada más quería comentar un poco de eso. Mucho, pero ahorita nada más eso. Muchas gracias, Lisa. Me alegro mucho que todo esto que nos comenta porque en el fondo lo que tú dices con relación a lo que pasa con la normativa, el DUA, es lo que ha pasado con todos los gobiernos en el fondo, que en el fondo se toma esto porque es una moda y el DUA, por ejemplo, un profesor, cuando sabe algo de didáctica, sabe que esos son elementos que no son una metodología, son elementos que te enriquecen, que tú los ocupas en tu forma de enseñar, pero vivimos en un mundo donde muchas cosas se distorsionan y parece que lo distorsionado es lo que tiene mayor eco a nivel de las administraciones educativas. Me alegro mucho, Elizabeth, que esto te haga sentido. Gracias, Bueno, muchas gracias. de nada. Bueno, entonces para ir cerrando, porque la hora ya, no sé si alguien más quiere aportar algo,
Leslie, Catherine, Mario, ¿no? Bueno, si alguien quiere aportar algo, me avisa. Bueno, yo quería decir nada más que la educación inclusiva hoy día tiene una compleja ambigüedad de entendimiento, pero también de ubicación dentro de la propia educación, ¿ya? Como de dónde la ubicamos. Y vamos a revisar en lo que nos queda parte de características epistemológicas que este campo tiene, ¿ya? Yo puse esa imagen nuevamente de Tori Salcedo porque era la mejor imagen que yo encontré en internet, a lo mejor no tan psicológicamente agradable, pero sí nos permitía dar un entendimiento de que hay muchos elementos que se mueven entre sí. Ya. Quiero decirles que la epistemología la entiendo yo y desde el CELEI la entendemos como la construcción del conocimiento, no la adherencia a paradigmas creados o sancionados hegemónicamente. Todos nosotros hacemos epistemología todos los días, cuando cocinamos, cuando hacemos aseo, cuando vamos por la calle. ¿Ya? Entonces la epistemología es, en su naturaleza, la forma en que cada campo de investigación construye su conocimiento. Y esto es muy importante porque esto es lo que tenemos que preguntar, es decir, bueno, ¿cómo la educación especial construye su conocimiento? No es el tipo de escritos que hay, sino cómo construye su conocimiento. Y esto nos lleva entonces a reconocer lo siguiente. Primero, como ya veíamos, que su objeto no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, ¿ya? Porque es un fenómeno amplio, complejo, que al posicionarla en la psicología, en la antropología, en la filosofía, las va a desbordar, ¿sí? Las va a desbordar. Y eso va a hacer que la inclusión atraviese todos los campos del desarrollo humano. También podríamos decir que esta es una epistemología viajera, algo que se mueve entre muchas teorías, algo nómade que está en permanente movimiento y en la diáspora nos habla de que muchos de sus elementos están dispersos, flotando, viajando de un lado a otro. Y que su base epistemológica, ¿ya? Cuando hablamos de la base es la naturaleza epistemológica, es postdisciplinar. Esto quiere decir que se escucha y se construye por fuera y más allá de muchos campos de conocimiento, ¿sí? Es lo que los de la decolonialidad llaman indisciplina. Esto quiere decir algo que no puede centrarse exclusivamente en el feminismo ni en la decolonialidad, porque toma de muchas raíces, ¿ya? Estas van a ser sus dos características más importantes. Y ahí está la idea de la diáspora, queridos y queridas. Ahí está la idea, ¿no? ¿Cómo interpretan esta imagen? A ver. Sería bueno escucharlos y escucharlas. ¿Cómo interpretan esta imagen? Bueno, sería un sinfín de ramificaciones. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Yo diría que aunque estén todos de diferentes colores, pueden tocarse, unirse y tender redes de nuevo. Ajá, muy bien. Un tejido, una red, dice Patricia por acá. Margarita decía una infinidad de interacciones, muy bien. En el fondo lo que vemos es que la diáspora es una dispersión de muchas cosas, pero esas cosas que están dispersas van creando puntos de conexión y van justamente abriendo nuevas cosas, nuevos puntos de análisis, ¿no? Itziel, adelante. Perdón, es que ese ratito había puesto un comentario en el que decía que yo antes había entendido, porque he estado leyendo y ya me había logrado distanciar un poco de relacionar inclusión con discapacidad, pero justo hace poco llegó a mi cabeza la reflexión de que la inclusión conlleva un tipo de exclusión. Entonces ya cuando tú nos presentas como esta visión, como está más bien este tender puentes de la inclusión, este tejer redes y como esta conclusión, esta imagen que para mí es una conclusión de la sesión de la diáspora, pues entonces tengo que llevar nuevamente a reflexionar y estar reflexionando sobre ese tema. Claro, porque es algo que se construye, se desconstruye, se arma, se desarma, está en permanente transformación. Muy bien.
Por eso podríamos decir entonces, y ahí hay una pregunta importante que dice, ¿por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general? ¿No? Y aquí podríamos decir que a pesar que la educación inclusiva no es una disciplina, pero se construye por fuera y más allá de muchas teorías, va a generar un campo de fenómenos ambivalentes. Esto quiere decir que se pueden ocupar para muchas cosas con distintos sentidos. Algo complejo, multidimensional, fronterizo y postdisciplinar, ¿sí? Y esto de alguna manera lo ambivalente es que nace en distintas direcciones, eso nos está diciendo. Y que en el fondo la educación inclusiva no va a suscribir a ninguna práctica teórica o metodológica en particular, sino que más bien se construye a través del movimiento, el encuentro, la plasticidad, ¿ya? Y la constelación de saberes, métodos y objetos, ¿ya? Teorías que van formando un pensamiento, algo para interpretar los problemas del aquí y el ahora, ¿sí? Y eso se ve graficado, bueno, en todo esto que ya veíamos, ¿no? En las distintas raíces, como la educación especial tradicional, la teoría crítica, la interculturalidad, el postestructuralismo y todos los otros campos que fuimos mencionando. Y ahí está el ejemplo también como vamos viendo estas formaciones, ¿no? Como los centros duros, los núcleos duros, que serían estos grandes que luego van ramificándose y van abriendo nuevos puntos de contacto entre las distintas disciplinas, ¿no? Entonces esto nos lleva en el fondo a, y aquí hay una peculiaridad, no sé si se dieron cuenta, que en el fondo lo mismo pasa con la educación en sí misma es una cosa viajera, que se mueve entre muchas teorías, entre muchas cosas. Entonces, hablar de una teoría de la educación inclusiva es actualizar la teoría educativa en su conjunto, es innovarla, es transformarla, es actualizar esos entendimientos, ¿no? Y eso es poco conveniente para las políticas públicas, porque en el fondo implica superar oportunismos políticos, reduccionismo epistémico, plantear la asignación de recursos de otra lógica, etc. Bueno, yo voy a dejar, a ver, hasta acá la sesión del día de hoy. Como vamos a tener otra sesión conmigo, entonces ahí yo voy a retomar algunas de estas cosas junto a para que tengamos una continuidad, ¿ya? Bueno, yo espero que estas reflexiones del día de hoy para ustedes hayan sido significativas, que le hayan dejado algo y me gustaría escucharlo y escucharla antes de... ¿Con qué se van el día de hoy? ¿Con qué se van el día de hoy? En una palabra, pero me gustaría escucharlo a todos, sí, ¿ya? ¿Con qué se van? No sé si puedo comenzar yo, me quedé con la idea de que la educación es inclusiva, es innata, es propia. Y creo que eso es lo que nos hemos olvidado en todo este tiempo. Y pensamos que estamos haciendo una educación inclusiva, pero en realidad no. Siempre la educación debió haber sido inclusiva y es inclusiva. Muy bien, Leslie, muchísimas gracias. Itziel, te A escuchamos. ustedes. Yo, Profe, tú primero. perdón, es que escuché Itzel, perdóname, Catherine. Yo me quedo con la palabra de construcción. Creo que hay mucho que deconstruir para poder construir. Súper, muchísimas gracias. Katy. Me quedo con desafío. Muy bien. ¿Los demás? Yo me quedo con Sí. extensión de la exclusión. Gracias. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más? A ver, Teresita, vamos contigo. Compromiso teórico y político. Ajá, muy bien. Yo me voy con esperanza. Esperanza al ver estos círculos de análisis, de reflexión, me dan mucha esperanza. Una esperanza. Muy bien, qué bueno. ¿Alguien más? Sí, yo me voy con preguntas, muchas preguntas respecto a lo que hemos visto y con ganas de leer más. No me atrevo a usar una palabra para que resuma los desafíos planteados hoy día, las reflexiones que hoy día se plantearon. Así que me voy con más preguntas. Esa era la idea también. Mayra, ¿qué te llevas tú? Yo me llevo la palabra movimiento y con aquella frase de que lo único constante es el cambio. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, de este modo llegamos al término de la sesión 2. Nos encontramos la próxima semana,
¿ya? Y